Agradeciendo a nuestros patrocinadores, continuamos con la siguiente conferencia, Modernización del Puerto Quetzal, convenio entre Guatemala y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Estará a cargo de José Antonio Lemus, presidente de la Junta Directiva de Empresa Portuaria Quetzal. Algunos datos interesantes de nuestro panelista: una destacada trayectoria en el ámbito naval y de infraestructura estratégica. El vicealmirante Lemus ha consolidado su liderazgo en la administración y desarrollo de proyectos vinculados al comercio marítimo y la competitividad de nuestro país. Impulsa iniciativas que buscan garantizar sobre todo sostenibilidad. Será un placer escucharlo, así que bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Lo recibimos con un aplauso, por favor. Muchas gracias por los aplausos. Espero que al final también puedan aplaudir. No sé si los voy a decepcionar, pero siempre cuando me presento como Tono, el hijo de Doña Marta. Así me conocen en Tactica, Alta Verapaz, de donde soy originario. Y digo esto siempre porque, así como varios millones de guatemaltecos, yo crecí desconociendo el puerto, desconociendo lo que sucede ahí. Y habemos muchos guatemaltecos que seguimos en ese aislamiento de lo que pasa en un puerto. No tenemos idea de lo que es un puerto, de la complejidad de un puerto. Entonces, con esta pequeña introducción respecto al tema, traigo esta cita de Alicia en el País de las Maravillas, porque Séneca lo decía desde antes: cuando no sabemos para dónde vamos, cualquier cosa es buena, pero también es mala, o sea, no sirve para nada. Entonces, el objetivo que nos hemos trazado con la dirección del señor presidente en Puerto Quetzal es saber hacia dónde vamos, trazar ese camino. Porque lo más importante es definir el problema. Si no sé el problema, ¿qué voy a resolver? Entonces, pero esto no es sencillo, no es elemental. En el puerto esto es una cosa bastante compleja. Cuando trato de ilustrar cuál es nuestro problema, uso este mapa conceptual que trata de ilustrar lo que ha pasado a lo largo del tiempo desde la creación de Puerto Quetzal hace 40 años. Y es que cuando diseñaron los franceses el puerto, pretendía atender 0.7 millones de toneladas, que era lo que se manejaba en conjunto entre Champerico, Puerto Quetzal y Acajutla en aquella época. Y entonces los muy prospectivos lo pensaron para 1.2 millones de toneladas, con la idea de que cuando llegara un 60% de ese 1.2 millones de toneladas, se tendría que continuar el desarrollo del puerto en la parte oeste del mismo, cosa que no se hizo, ese desarrollo original. En el camino se fueron generando algunas iniciativas por parte de iniciativa privada de construir una terminal de contenedores en la época del presidente Arzú, y también, una de carbón en la época del presidente Arzú y una de gas. Posteriormente, en la época del presidente Berché, una especializada en pasajeros, y en la época del presidente Pérez Molina, otra de carbón y la de contenedores, que actualmente funciona. En la actualidad, en vez de estar atendiendo el 1.2 millones de toneladas, el año pasado atendimos 15 millones de toneladas en el puerto. Y por eso que estamos saturados, simple matemática, ¿verdad? Estamos 1000% más arriba. Entonces, hay una mayor demanda, la culpa la tienen ustedes. Por lo productivo que son, requieren más de los servicios del puerto. Entonces, y mi obligación como funcionario de Estado es ver cómo les doy ese servicio, tratar de posibilitar eso. Pero hay límites como la infraestructura, en este caso del puerto, que condicionan esta intención, pero tenemos que trabajar en ello sumado al esfuerzo de ustedes, porque no viene solo de nosotros esta solución. Este es un pequeño mapa conceptual de la problemática global que miramos en el puerto, en la cual solo me voy a referir a la última parte, que es más muelles. Dentro de ello, desde hace muchos años se ha venido pensando en construir o ampliar la infraestructura portuaria. Esta es una diapositiva que hicieron unos coreanos que vinieron a hacer este estudio acá, y es repetitiva, se ha venido por varios años haciendo el mismo dibujito, pero no se ha puesto ninguna piedra o no se ha removido ningún metro cúbico de arena. Entonces, desde esa época ya se pensaba en esa área que se ilustra ahí, es a continuación del actual muelle de contenedores y a continuación del actual muelle comercial, 400 metros de cada lado, lo que nosotros llamamos el muelle 5, 6, 7 y 8. Ahí ya la concepción artística, pero que se ha quedado en eso. Bonitos dibujos, pero nada materializado por el momento. Esta fue en otra época
que también se hacía ese desarrollo, y la dársena que planteaban los franceses en la parte oeste. Este es otro concepto que surgió a lo largo de toda esta época, estos 40 años, y este es el actual, también pensando en lo mismo, pero no hemos materializado prácticamente nada. La actualidad nuestra es, como dije, estamos moviendo más de 15 millones de toneladas. Los barcos que vienen, el puerto fue diseñado para atender simultáneamente 4 buques de 180 metros de largo, con 9 metros de calado, porque la dársena fue hecha para 12 en la dársena de maniobra. Hemos atendido buques de más de 10 y medio metros por eso a veces se quedan varados porque quieren entrar con toda la carga que ustedes traen, y tenemos que esperar que suba la marea, etcétera, y por eso hemos tenido problemas con el dragado. Pero si nos pusiéramos exigentes, yo le diría, mire, le acepto que traigas, si yo fuera privado le puedo decir, usted para atracar el mismo ahí tiene que tener su barco de 180 metros y 9 de calado. Esa es la condición. Pero como no soy privado, soy del Estado, tengo que atender a quien llegue y como llegue. Si el capitán del barco acepta pegarse al muelle, lo hacemos, porque él es el que corre el riesgo de su embarcación si entra rozando la panza del barco ahí en el piso, ¿verdad? O sea, esos son los riesgos que hay. Entonces hemos tenido una demanda de mayor calado, mayores esloras, y entonces cuando llega un barco de 210, para que le quepa más carga, viene más calado, pero ya solo puedo meter 3 en vez de 4, que es el diseño original del puerto, y eso va congestionando y haciendo cola en eso. Entonces, como les decía, tuvimos un incremento del 2003 a 2004 de 1 millón de toneladas. Si seguimos a este ritmo, estaremos alcanzando unas 25 millones de toneladas para el 2035, si no antes. Porque esta carga de 15 millones de toneladas, en el estudio del dibujito coreano que les puse ahí, estaba pensada para ser alcanzada en el 2045 y la alcanzamos el año pasado. Ese ha sido el crecimiento, es culpa de ustedes, muy productivos, y entonces generan esa presión, ¿verdad? Entonces ese es parte del problema. Buques mayores, no necesariamente mejores, porque hemos estado hablando con varios de ustedes en cuanto a que la carga tiene que venir bien estibada, bien guardadita ahí para que sea más fácil sacarlo. Pero esa es competencia de ustedes, ya no es del puerto, porque ustedes son los que compran y le tienen que exigir al que estiba en origen que les guarde bien la carga en el orden en que ustedes lo van a tener que bajar y en el orden que ustedes tienen que planificar los camiones que lo van a sacar del puerto. Entonces hay una corresponsabilidad en todo esto. Ha habido un montón de ideas. Esta era allá por Rama Blanca, en Zipacate. Esta era otra que había ahí en Puerto San José. Y nosotros, en la relación que voy a ilustrar después con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, pedimos 3 cositas simples. 1, el estudio de una posibilidad de un puerto como ese, afuera. Ese rompeolitas que hay ahí es más o menos de 2 kilómetros de largo. Ahí hay profundidades de 25 metros más o menos fuera de la playa. Entonces permitiría atender buques de mayor calado. Pero ese rompeolas, para que tengan una idea ustedes, sería como construir el Palacio Nacional de 2 kilómetros de largo y que en el techo del palacio circulen camiones cargados y hacerlo en el mar. Eso es una mega obra, no es cosa sencilla. Eso no lo puede hacer el albañil de mi pueblo. Entonces es una cosa muy riesgosa, tiene muchas variables, mucha complicación. La otra solicitud que hicimos al Cuerpo de Ingenieros fue desarrollar esa parte que les ilustraba yo antes, tan mencionada, del muelle 5, 6, 7, 8, que está ilustrada en anaranjado ahí, que es la continuación del muelle nuestro, del viejo, del de 800 metros, 400 metros más hacia el norte, y el muelle que, a continuación del muelle que se emplea para descargar contenedores, otros 400 metros. Pero este es, en el anterior era la factibilidad, en este es el diseño y construcción, porque lo que se quiere es construirlo, no podemos estar esperando más, tenemos que hacerlo. Y una tercera intención es desarrollar la dársena original que plantearon los franceses hace 40 años. A raíz de eso, el año pasado, desde septiembre de 2024, empezamos conversaciones antes de esto para poder ir desarrollando esa cronología que ustedes, no se las voy a leer porque ustedes leen mejor que yo, pero esa serie de pasos hemos venido dando desde el año pasado. Ya tenemos 1 año en ese proceso.
el cual concluye con la última, o sea, le tengo noticias frescas. Hoy estamos terminando el taller, ese que dice de la última línea, en la interacción con el cuerpo de ingenieros y nosotros para definir lo que vamos a hacer. Y pareciera que mucho tiempo para esa cosa, pero primero tuvimos que pasar un periodo de el acuerdo entre gobiernos hasta más o menos en marzo de este año, en el cual, derivado de la visita en febrero del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, caímos en la firma de una carta de entendimiento entre el Ministerio de la Defensa por parte de Guatemala y el Cuerpo de Ingenieros por parte de los Estados Unidos. Eso se hace en el marco de las relaciones bilaterales con Estados Unidos en una ley y otras normas que tenemos de 1954. Y la relación interna que tenemos es nosotros con el Ministerio de la Defensa. Estamos aprovechando el vínculo político estratégico de gobiernos entre estas dos instituciones y Puerto Quetzal haciendo su requerimiento. Ese es el mecanismo que se empleó porque era el más ágil para poder establecer esta relación. Nosotros ya teníamos contemplado en el plan de compras multianual el hacer el muelle, y en un estimado veloz que hicimos de acuerdo a la ley de compras y contrataciones, y como veníamos obteniendo resultados de su aplicación, nos iba a llevar unos 15 años hacer esto. Es para que tengan una idea. O sea, por eso buscamos este mecanismo que pudiera agilizar el proceso. Como les decía, esta fue la visita reciente que está terminando el día de hoy. Ahorita en la mañana hubo una última reunión en el Ministerio de la Defensa Nacional donde la delegación del Cuerpo de Ingenieros hizo una síntesis al Ministerio de la Defensa Nacional, y ellos son los integrantes de esa misión que vino. Lo pongo ahí porque es para que vean ustedes la diversidad de disciplinas de las personas que están involucradas en este desarrollo. Un puerto no lo puede hacer un ingeniero, es un conjunto de ingenieros de diversidad de especialidades. Ahí tienen ustedes gente que es especialista en la costa, en cómo transitan los sedimentos, y un sinnúmero de cuestiones, hasta incluyendo lo ambiental portuario, no lo ambiental de la selva de Petén o algo por el estilo, sino es ya vinculado en cuestiones específicas marítimas. Entonces, esa colectividad de especialistas fueron los que arribaron para analizar qué podía suceder. Y estuvieron trabajando en el puerto. Esta es una traducción de los objetivos que ellos se trazaron en su visita, y era la interacción con el personal nuestro. Ahí estaba yo preocupado porque no sabía si nuestros empleados iban a dar la talla en esta relación, y más o menos nos defendimos como buenos chapines. La que no sabíamos la inventábamos, pero nos dimos cuenta de nuestras desnudeces, porque es real. O sea, no estábamos preparados para el desarrollo del puerto. Nadie se preparó antes. Todo el mundo dibujaba, hacía trazos, pero hay un sinnúmero de estudios previos que hay que realizar. No es de la noche a la mañana que uno va a agarrar una pala, abrir un hoyo ahí en la arena para aumentar el puerto. Entonces, eso lo entendimos con claridad, pero de acuerdo a los comentarios de ellos, siempre son muy generosos los norteamericanos. Valoraron mucho la capacidad técnica nuestra, ¿verdad? Pero nosotros somos conscientes de nuestras carencias, ¿verdad? Y entonces sabemos todo lo que tenemos que superar, porque ellos, a la hora de interactuar con nosotros, son estrictos, se apegan a sus manuales. Entonces, esto fue una de las diapositivas que vimos. Este es el manual de procedimientos para el diseño del puerto y lo vamos a seguir. Yo no puedo hacer que se salten las líneas. Quiero hacer negocio con ellos, esta es la guía. Tengo que respetar ese procedimiento de ellos, porque ellos son estrictos. Cuando ponen su sello en algo, su firma, lo garantizan. El ejemplo que siempre doy es el canal de Panamá. Se metieron en eso hace 100 años, más de 100 años, y ahí está el canal. Pudo haberlo hecho otro. No sé cómo estaría el canal, tal vez ya bloqueado, pero esa es la garantía que buscamos en el desarrollo del puerto para futuro. Y esta fue la pequeña lista de mercado que me dejaron. 15 elementos que tengo que buscar información para proporcionarles, y solo cito 2 ejemplos por ahí. El modelaje costero, ni idea tenía el tactiqueño este que está aquí frente a ustedes de qué necesitaba para eso, ¿ya? La parte de sedimentación y cambios, tenemos un estudio del 2014, o sea, de 10 años antes, y hay una sedimentación constante
debido al aporte de la Chihuahua y otros ríos que están cercanos a nosotros, que producen el asolamiento por un lado del muelle, del rompeolas, y la erosión por el otro. Pero son estudios que necesitamos actualizar, por poner un par de ejemplos. Para hacerlo más breve, esta es la agenda típica que ellos siguen cuando se meten en un proyecto de esto. Entonces estamos hablando más o menos de 50 a 84 meses que se requieren para dar el primer piochazo en un estudio de ellos, siguiendo el manual que vimos anteriormente. Como esto le digo yo, empezamos en el año pasado, en septiembre, pero ya con la venida del secretario Rubio, esta solitud técnica alcanzó niveles políticos de alto interés también para ellos, alineados con los intereses del gobierno guatemalteco y los de los ciudadanos guatemaltecos. Entonces, muy generosamente ellos aceleraron a 30 meses, pero es un cambio de 50 meses de diferencia para este tipo de proyecto, porque la primera parte de 50 meses es para proyectos livianos. El nuestro no es sencillo, es esa construcción. Entonces, estamos hablando de aproximadamente 30 meses para el primer piochazo. Lo bueno que ya empezaron a correr el tiempo, no estamos que a partir de hoy. Y esta es una ilustración del cronograma que se hizo a principios de año, donde nosotros teníamos la obligación de pagar el 2%, pero ahí fue un 10% de un estimado que era para junio. Firmamos la LOA, pero de acuerdo a la exigencia administrativa interna, que hay que aumentar techos presupuestarios, transferencias, Banco de Guatemala, hay un sinnúmero de pasos, nos fuimos retardando. Entonces, no cumplimos el pago para el 4 de junio. Fue ya en agosto que logramos consolidar este proceso, nos demoramos más de un mes por esa serie de requerimientos que debemos de cumplir administrativamente, ¿verdad? No es, el dinero lo teníamos reservado en el puerto desde principio de año, desde que empezamos a tener conciencia teníamos el dinero, pero el seguimiento de los procesos administrativos, de casi la orden de compra y todo ese proceso que hay que seguir, nos hizo demorarnos en esa línea. Bueno, habiendo pagado la LOA, este era lo que me dijeron en febrero que podía suceder, e íbamos a ver si se reducía un poco. Y entonces este es en líneas gruesas el cronograma a seguir con lo que ya pagamos. Nosotros pagamos 63.7 millones de dólares, 500 millones de quetzales aproximadamente, y eso cubre el estudio de factibilidad y el inicio del diseño y construcción del muelle 5678. Entonces, la idea es que a mediados del próximo año, cuando ya el diseño esté bastante avanzado en toda su concepción, ellos me van a decir, miren, no eran 600, es $1 billón, por ejemplo. O yo pidiéndole que sea 400, pero lo vamos a determinar hasta mediados del otro año, de acuerdo a las exigencias que ellos ponen. Entonces, estaríamos haciendo estimativamente la ceremonia de inauguración de la obra en noviembre-diciembre de 2027. Por su parte, el estudio de factibilidad, que es la otra cosa que le dije de ese puerto, este es para agarrar el paso de lo que no hicimos y que pidieron los franceses que hiciéramos hace 40 años. El otro es pensando Guatemala futuro, que fue la introducción que se hizo, que es parte de este foro, pensando ya en una Guatemala para 50 años más adelante. Este estudio de factibilidad va a tardar todo ese cronograma que ustedes ven. Eso fue lo que me dijeron en febrero. Mi sorpresa fue que ahora que vinieron, ayer me dieron el nuevo cronograma. Le cambiaron los colores nada más porque las fechas no cambian, porque ellos siguen su procedimiento. Entonces, cuando me lo dijeron en febrero, y ellos estudiaron esto, son una entidad seria, no van a estar cambiando de la noche a la mañana, y sigue el mismo proceso. Entonces estaríamos esperando a finales de 2027 la idea de cómo podría ser un puerto de aguas profundas. Entonces, aquí solo abordamos la parte alta y la parte baja de la problemática de más buques. Lo que tenemos que hacer ahora nosotros en el puerto, con la ayuda de ustedes, es esa parte intermedia. Estamos buscando otras alternativas que permitan contar con más posiciones de atraque en la infraestructura que tenemos ahorita y que no está desarrollada por completo.
porque las terminales de carbón solo sirven para carbón. Ahorita ya estamos adaptando para que puedan, no nosotros, las empresas privadas que participan dentro de Puerto Quetzal como gestión, bajo el modelo de gestión indirecta, están pidiendo poder atender carga general. Nosotros estamos dando las autorizaciones para que así lo hagan. Estamos completando la potencialidad del uso del muelle de pasajeros, que solo tiene un andén para que baje gente. ¿Qué otros usos puede tener? Ya sea para descarga por banda, que es una empresa que está tratando de hacer esto, como también con barcazas para pegar un barco ahí, descargarlo a barcazas y después llevarlo a muelle. Estamos invitando a todos ustedes para que con su genialidad nos aporten posibles soluciones desde su perspectiva, porque eso lo tenemos que pensar entre todos, ¿verdad? Yo tengo que buscar cómo Puerto Quetzal materializa esas cosas, cómo facilita la materialización de las distintas iniciativas que ustedes nos aporten. Y por eso vuelvo a la diapositiva inicial. Creo que tenemos un camino. Es más, ya lo empezamos a caminar desde el año pasado. O sea, que ese periodo largo de 30 meses, ya hemos caminado 12 mesecitos por ahí. Vamos, ya dimos los primeros pasos. Lo grave sería que hasta ahorita les estaría diciendo, mañana empezamos. Ya empezamos, es un largo camino, pero esa es la exigencia si uno quiere tener un puerto de calidad, una construcción de calidad. ¿Ya? Y ahora sí creo que ya sabemos a dónde vamos, por lo menos desde el punto de vista de Puerto Quetzal, y les estoy contaminando a ustedes con esta idea. Lamento las caras largas que tienen por no escuchar buenas noticias de inmediatez, pero para hacer una analogía, en la construcción de la autopista que están haciendo a Puerto Quetzal, hay un distribuidor que es útil para Puerto Quetzal, para los que están que tienen sus instalaciones en Puerto Quetzal, y lo tienen diseñado la obra para hacerlo en el mes séptimo, perdón, en el año 7 de la concesión. Entonces digo, pero si ese distribuidor no debería ser tan complejo, deberían hacerlo ya en el primer año, pero según el diseño es para el año 7. Y me piden que yo haga eso en 2 meses, no se puede. Respetando las temporalidades, hay que hacerlo así, si queremos algo de calidad. Nosotros vamos a tratar de hacerlo mejor y ustedes también. Nosotros solo podemos hacer lo que la ley nos permite, ¿ya? Y perdón, la alianza público-privada no es solo en cómo vamos a invertir en infraestructura, parte de cómo impactamos en la cadena logística. El puerto es un nodo de esa cadena logística, un pequeño elemento. La cadena logística empieza desde que usted embarca su carga, desde que la compra, cómo la pone en el barco para traerla. Pero hay varios que son más de 100 consignatarios, por ejemplo, y meten toda la carga en China como caiga. A la hora de desembarcar aquí se va a llevar 12 días si no llueve, por ejemplo. Entonces hay empresas que ya tomaron conciencia de eso. Tenemos un reto, por ejemplo, en materia de metales, los que traen hierro. Hay una empresa que ya organizó mejor su origen de la carga y pretende, tenemos que ver si lo demuestra, bajar de 12 días a 3. Sería un impacto enorme. Yo soy el más ansioso de que así sea. ¿Por qué? Porque eso demuestra que no es solo el puerto, son ustedes los que tienen que cambiar ciertas cosas para poder mejorar la estadía de los barcos afuera. Porque si no, hoy son 30 y algo, después van a ser 40 y algo, porque ustedes siguen produciendo, siguen incrementando la demanda. Y yo solo tengo los 800 metros esos y algunas adicionales. Entonces, mucha de la solución viene en esa participación, de esa alianza que tenemos que tener ustedes como generadores de carga, porque el puerto no genera ni consume carga. El puerto solo es un tránsito del barco a tierra, así de sencillo, en esa cadena logística de las cuales ustedes son de origen al puerto y del puerto a su destino en tierra. Nosotros solo ese puntito. Y por eso quiero llamar a la reflexión. Estamos en esa idea, escuchamos todas las opciones que tengan ustedes, porque tenemos que unirnos en función de Guatemala. Si no nos unimos nosotros entre nosotros para resolver nuestros problemas, nadie lo va a venir a hacer, ¿verdad? Y eso es lo que tengo nada más que decirles. Disculpen que no les traje las noticias que tal vez quisieran escuchar,
pero la política que tenemos de parte del gobierno ordenada es decirles la verdad, porque con la verdad ustedes pueden planificar en la medida de lo posible ese tránsito por mar del buque para traer la carga aquí, para después pensar cómo la interna. Por fortuna no hay preguntas en el programa, creo yo, pero en Puerto Quetzal ahí tiene la dirección, estamos atentos al que se quiera acercar, el que tenga alguna idea, porque no nos sentimos dueños de la verdad. Y decía antes, cuando hablaba de quién era yo, crecido lejos del puerto, porque antes solo la idea de joven era sale puerto, playa, sol, cevichito y alguna bebida espirituosa, qué sé yo. Es el común de los guatemaltecos en el pensar, pero el puerto es una complejidad tan grande que a veces dicen algunos, fulano, experto portuario, imposible. No hay quien domine todas las disciplinas que en el puerto se desarrollan. Hay que ser importador, exportador, manejador de grúa, manejador de remolcador y una larga lista de actividades y acciones que se dan adentro. Que en caso de Puerto Quetzal, más del 60% de las actividades que se dan o de los servicios que se prestan ahí, los proporciona la iniciativa privada. Cuando a mí me dicen que el puerto es ineficiente, pues soy parte del 40% de esa ineficiencia, el otro 60% son amigos de ustedes. Entonces, no era para aclarar esos términos, porque así sucede, ¿verdad? Esa es la figura de la gestión indirecta que tenemos en el puerto. Y esperamos, pues, a futuro mejorar, es nuestro objetivo, y en eso están invitados a que colaboren. Por eso están las direcciones y teléfonos ahí para que se aboquen con nosotros a aportar lo que tengan que aportar para mejorar y poder atenderles. Como los médicos usan el término, cuando uno está estable el enfermo, dice, ¿verdad? Pero no quiere decir que haya mejorado, sino que ya no empeoró. Pues ni para arriba ni para abajo, es estable, es el término médico. Ahorita lo que queremos nosotros es estabilizar la cola que tenemos afuera, para que no empeore, por lo menos. Y si podemos reducirla, qué bueno. Pero es una tarea difícil que no depende solo del puerto, no depende solo de los prestadores de servicios en gestión indirecta que la hacen los privados, sino que de toda esa cadena logística que les mencioné. Disculpen, pero muchas gracias.